Amigos, sean bienvenidos a una edición más de Economía para Todos. Yo soy Steven Paredes, estudiante de la carrera de Economía de la Universidad Técnica de Machala. Me complace enormemente compartir con ustedes este segmento, Tu Voz, un espacio repleto de exploración y comprensión en el ámbito económico. Agradecemos al economista Lady León, docente titular de la carrera de Economía, quien hace posible que se mantenga en emisión esta serie de programas donde compartimos conocimiento y a la vez nos desarrollamos como profesionales, teniendo en cuenta que Economía para Todos es un proyecto de actividades complementarias de la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Empresariales. Buenas tardes, Steven. Coméntanos, ¿qué temática abordaremos el día de hoy? Buenas tardes, Steven. ¿Qué tal, amigos? Es un gusto poder acompañarlos en esta ocasión con el Cemento Tu Voz. Yo soy Steven Albán. El día de hoy abordaremos el tema de Ecuador, crisis de la inseguridad. No olviden que si les gusta el contenido que les brindamos, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Pueden encontrar como Economía para Todos FM. En el programa de hoy contamos con la presencia de dos estudiantes de la carrera de Economía. Ellas se encuentran cursando el segundo semestre paralelo a diurno. Démosle la bienvenida a Kiara Romero y Doménica Chicaiza. En efecto, es un gusto que nos acompañen esta tarde, chicas. ¿Algunas palabras de apertura para nuestra audiencia? Hola, muy buenas tardes a todos nuestros espectadores y oyentes. Es para mí un honor participar en este programa Economía para Todos. Me encuentro emocionada de poder compartir con ustedes información relevante y accesible sobre un tema de mucha relevancia actual en nuestro país. Espero que este programa sea informativo, de interés y útil para todos ustedes. Hola, muy buenas tardes, estimados oyentes y televidentes. Agradezco la amable invitación y presencia de los moderadores Steven y Steven Albán. Un gustazo acompañarlos en una sección más de Economía para Todos. Y bueno, también dándoles a conocer un tema sumamente importante que hoy en día está atravesando nuestro país. Bien, adentrándonos más en el tema de hoy, cabe destacar que la inoperancia de los últimos gobiernos de turno respecto a la falta de servicios sociales hacia los sectores más vulnerables, entre los cuales destacan aspectos básicos para la vida, como la atención médica, una vivienda adecuada y una alimentación suficiente. Además, a esto le debemos sumar el desempleo, el deficiente sistema educativo y una Policía Nacional sin los instrumentos materiales y legales necesarios para realizar sus labores. Estos elementos han desembocado en la crisis de seguridad por la que hoy en día atraviesa el Ecuador, puesto que ante la ausencia del Estado y su inefectividad han ocasionado que estructuras transnacionales de crimen organizado operen en territorio ecuatoriano, posicionando así a nuestro país en el puesto número 11 de los países más peligrosos del mundo, según el informe anual del Índice Global de Crimen Organizado. Así es, Steven. Ecuador, un país de contrastes geográficos y culturales, se enfrenta a una problemática que ha generado preocupación y debate en todos los niveles de la sociedad. La crisis de inseguridad, este fenómeno caracterizado por un aumento alarmante de la delincuencia, la violencia y la percepción de inseguridad ciudadana, ha impactado negativamente en la calidad de vida de los ecuatorianos y en el desarrollo socioeconómico del país. A lo largo de las últimas décadas, diversos factores han contribuido al surgimiento y agravamiento de esta crisis. Entre ellos se destacan la débil institucionalidad, la corrupción, en las fuerzas del orden, la falta de oportunidades económicas para sectores marginados, la presencia de grupos delictivos organizados y el tráfico de drogas. Estos elementos se entrelazan y crean un entorno propicio para la proliferación del crimen y la violencia. Bien, ahora damos paso a su presentación, chicas. Adelante. ¿Sí me escuchan? Fuerte y claro. Ya. Ecuador, crisis de la inseguridad. Les daré una pequeña introducción. La seguridad ciudadana es un pilar esencial para el progreso y el bienestar de cualquier nación,
A lo largo de los años, hemos visto que Ecuador ha sido testigo de un aumento en la incidencia de delitos, lo que plantea serias interrogantes sobre la eficacia de las políticas existentes y la asignación de los recursos para así combatir una criminalidad. Causas de la inseguridad. Corrupción y crimen organizado. Colaboración, bueno, tenemos 3 ítems. Colaboración de carteles. La colaboración entre los carteles de drogas ha contribuido significativamente en la escala de la inseguridad. En Ecuador, la colaboración entre los carteles de la droga y otros grupos criminales es una preocupación importante en el ámbito de la seguridad. El país sirve como un corredor importante para el tráfico de las drogas hacia Estados Unidos y Europa, lo que ha llevado a la presencia de varios carteles y organizaciones criminales en el territorio. Corrupción estatal. La corrupción estatal es un problema persistente en Ecuador que afecta a varias instituciones estatales, incluidas las fuerzas de orden, el sistema judicial y gobierno en general. Los casos de sobornos, extorsión y malversación de fondos públicos son comunes, los que sofocan la capacidad del Estado para así combatir el crimen organizado y así garantizar la seguridad ciudadana. Ineficiencia policial. La falta de recursos, capacitación inadecuada y corrupción dentro de las fuerzas del orden. Dificultar la prevención y el combate efectivo de crimen organizado. Puedes cambiar de... Gracias. Desigualdad social. Tenemos 3 ítems: brecha económica, marginalización de comunidades y acceso limitado a empleo. En brecha económica, la disparidad económica ha generado tensiones sociales y ha alimentado la participación en actividades delictivas. La brecha económica en Ecuador es significativa y contribuye a la inseguridad en varios aspectos. La gran disparidad entre los ingresos y la riqueza de diferentes segmentos de la población, así como tensiones sociales, y aumenta la delincuencia. Las personas en situaciones de pobreza extrema pueden recurrir al robo y otras actividades delictivas para sobrevivir. Marginalización de comunidades, especialmente en comunidades indígenas, afroecuatorianas y rurales. Es otro factor que contribuye a la inseguridad en Ecuador. Estas comunidades suelen enfrentar discriminación, exclusión social y faltar acceso a servicios básicos como educación, salud y empleo. Acceso limitado a empleo. La falta de oportunidades laborales pueden llevar a la desesperación, así como el aumento de la participación en actividades delictivas como el robo, la extorsión y el tráfico de drogas. Además de eso, el empleo informal y propietario puede perpetuar la pobreza y la exclusión social, creando así un ciclo de inseguridad y desigualdad. Factores externos: narcotráfico internacional. La participación en el narcotráfico a nivel internacional hemos visto que ha generado muchos conflictos y violencia en el país. Perdón, influencia de carteles extranjeros. La presencia y operaciones de carteles extranjeros también ha impactado de una manera negativa en la seguridad interna. Tráfico de armas. Hoy en día ese flujo de ilícito de armas de fuego ha contribuido a la violencia y al aumento de la seguridad. ¿Puedes cambiarle, por favor?
Impacto en la sociedad. Crisis humanitaria. Aumento de homicidios. El incremento de la inseguridad ha resultado en un aumento alarmante de homicidios en la sociedad. La violencia homicida puede desestabilizar vecindarios y comunidades enteras, afectando la cohesión social y la calidad de vida a quienes viven allí. Además, los homicidios pueden tener efectos económicos negativos al disuadir la inversión y el desarrollo en áreas afectadas por la violencia. Desplazamiento forzado. La amenaza de la violencia y el crimen organizado puede obligar a las personas a abandonar sus hogares en busca de seguridad en otros países o incluso en el extranjero, en otras áreas del país o incluso en el extranjero. Perdón. Miedo y desconfianza. El miedo y la desconfianza son consecuencias comunes de la inseguridad en Ecuador, ya que la percepción del riesgo y la sensación de estar constantemente en peligro pueden afectar la vida cotidiana de las personas, limitando así su libertad de movimiento y su participación en actividades sociales y económicas. Impacto económico. Tenemos 3 ítems. Desinversión extranjera. La inseguridad puede disuadir la información extranjera en Ecuador. Los inversores extranjeros pueden percibir un ambiente de negocios inestable y riesgoso debido a la prevalencia de la criminalidad y violencia. Como resultado, tenemos que pueden optar por retirar o reducir sus inversiones en el país, lo que afecta negativamente el crecimiento económico. Costos de seguridad. La necesidad de aumentar la seguridad para así proteger a los ciudadanos y las empresas de la delincuencia puede generar costos significativos para el gobierno y el sector privado. Y por último, pérdidas de empleos. La inseguridad puede tener un impacto negativo en el empleo en Ecuador, ya que la actividad delictiva hoy en día puede afectar la viabilidad de las empresas, especialmente en sectores vulnerables como el turismo, el comercio minorista y la agricultura. Las empresas pueden verse obligadas a reducir su personal o incluso cerrar debido a la disminución de la demanda y los costos adicionales asociados con la seguridad. ¿Puedes cambiarle, por favor? Listo. Y por último, estrategias gubernamentales. Fortalecimiento de las instituciones. Reforma policial. Implementación de reformas para fortalecer y profesionalizar las fuerzas de seguridad. La reforma policial es fundamental para mejorar la capacidad de las fuerzas del orden y para así prevenir y combatir el crimen de manera efectiva. Una reforma policial es integral y transparente para así poder ayudar a restaurar la confianza de la población en las fuerzas de un orden y así mejorar la seguridad ciudadana en general. Lucha contra la corrupción. Lucha contra la corrupción. La corrupción dentro de las instituciones gubernamentales y las fuerzas del orden debilita la capacidad del Estado para combatir la inseguridad y así garantizar el Estado de Derecho. La implementación de medidas efectivas lucha contra la corrupción, que es fundamental para fortalecer las instituciones y mejorar su capacidad para así abordar el crimen y la inseguridad. Inversión en seguridad. Asignación de recursos para fortalecer la capacidad respuesta ante la inseguridad. La inversión en seguridad es crucial para así mejorar la capacidad del Estado para prevenir y combatir el crimen. Esto puede incluir la asignación de recursos financieros y humanos adecuados a las fuerzas del orden, así como la inversión en programas de prevención de del delito, rehabilitación y reinserción social.
Prevención del delito, educación y empleo. La educación y el empleo son elementos fundamentales en la prevención del delito en Ecuador. Una población con acceso a una educación de calidad y oportunidades laborales significativas tiene menos probabilidades de recurrir a actividades delictivas, ya que la educación proporciona a los individuos habilidades y educación para acceder a empleos formales y bien remunerados, lo que reduce la vulnerabilidad de la pobreza y la exclusión social. Lucha contra la corrupción. La corrupción debilita las instituciones y socava la confianza de la población en el Estado, lo que puede contribuir a un ambiente propicio para la delincuencia. La implementación de medidas efectivas de lucha contra la corrupción es esencial para fortalecer así el Estado de Derecho y promover la transparencia y la rendición de cuentas en Ecuador. Y por último, inversión en seguridad. La inversión en seguridad es clave para prevenir el delito y así garantizar la seguridad de la población. Esto implica también asignar los recursos adecuados a las fuerzas del orden, ya que la modernización de equipos y tecnología de seguridad, así como la implementación de programas de prevención del delito y rehabilitación de infractores. Gracias. Desafíos y obstáculos. Ecuador se encuentra desde hace varios años en medio de una crisis multidimensional, dentro de la cual la acción del crimen organizado transnacional ha llevado a niveles extremos de inseguridad y violencia, que demandan acciones urgentes y concretas del Estado. Sin embargo, alcanzar una solución real requiere entender los desafíos del país de manera integral, desde el contexto económico y social en el que se debe generar la crisis y las condiciones. No basta la acción de la fuerza pública. La guerra no es solo contra el crimen organizado, es contra el empobrecimiento, la falta de empleo y el abandono del Estado, que generan el contexto del cual se han nutrido los grupos delictivos organizados. El 61,2% de la población no logra cubrir el gasto de la canasta pública, de la canasta básica. El 24,1% de los jóvenes ni estudia ni trabaja. El 54% del empleo se encuentra en el sector informal. Provincias como Esmeraldas han sido completamente abandonadas por el Estado, concretamente en pobreza e inseguridad. Se puede observar desde el año 2018, los gobiernos de Moreno y Lasso debilitaron el Estado, redujeron al mínimo las capacidades de planificación, regulación y control. Asumieron una agenda de austeridad y mostraron tal ineficiencia que se hicieron las inversiones que eran necesarias para, entre otras cosas, asegurar servicios de salud de calidad y acceso a la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Reducir la pobreza, asegurar la generación eléctrica y garantizar la seguridad física de las personas. La violencia no aparece desde la semana pasada, viene de a lo largo de los pasados años. El Estado no actuó, omitió la seguridad, la protección social y el fomento económico. Experimentó sobre la reducción del sector público y no funcionó. Es fundamental reconocerlo para recuperar el Estado y que cumpla sus funciones. La inseguridad impacta negativamente en la economía. Se paralizan los procesos de producción, el empleo, el ingreso y el bienestar. De manera particular, el sector de servicios, incluyendo el turismo, hospedaje y alimentación, y el sector de comercio, que concentraron mayoritariamente el empleo en el país. Se ven afectados tanto por ser víctimas directamente de la delincuencia, pero además por la reducción del consumo que se contrae por la inseguridad y por las propias medidas de seguridad que restringen actividades y horarios. La inversión que estaba contraída al alcanzar los $796 en 2022 pasó a 957, es decir, un 17% menos.
Se deprimirá aún más por el contexto de inseguridad que incentiva a potenciales inversionistas nacionales e internacionales. El Estado debe actuar. Se necesita inversión en equipamiento y logística de seguridad, en particular por los servicios de inteligencia y grupos de acciones especiales. Es necesario brindar seguridad para minimizar la paralización de la producción y la circulación de bienes y servicios. Hay que fortalecer los instrumentos de protección social, servicios y cuidados y transformación monetaria. Y a los servicios de salud, ampliar el acceso a educación en todos sus niveles, fomentar a créditos para capital de trabajo, sobre todo organizaciones de economía popular y solidaria, entre otras acciones que se consoliden un plan integral frente a la crisis. Participación ciudadana. Es importante destacar la participación ciudadana. Es fundamental para enfrentar la crisis de la inseguridad en el Ecuador. La ciudadanía debe seguir exigiendo al gobierno medidas contundentes y a la vez participar activamente en las iniciativas comunitarias para construir un país más seguro. Tenemos movilizaciones sociales. Las marchas y plantones, se han organizado marchas y plantones en diferentes ciudades del país para exigir al gobierno medidas contundentes contra la inseguridad. Campañas en redes sociales, foros y conversatorios. En iniciativas comunitarias, se han creado redes de seguridad en barrios y comunidades para vigilar alertas sobre actividades sospechosas. Programas de prevención. Se han implementado programas de prevención en las escuelas y comunidades para promover la cultura de paz y a la resolución no violenta de conflictos. A las denuncias ciudadanas. Se han incrementado el número de denuncias ciudadanas sobre hechos delictivos, lo que ha permitido a la policía identificar y capturar a los responsables. Acciones del gobierno. Plan de seguridad integral. El gobierno ha presentado un plan de seguridad que incluye medidas para fortalecer la policía, mejorar el sistema judicial y prevenir la delincuencia. El incremento del presupuesto para seguridad. Se ha incrementado el presupuesto para invertir en tecnología, infraestructura y capacitación para las fuerzas del orden. Creación de nuevas unidades policiales. Se han creado nuevas unidades con la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y la violencia de género. Aporte de la academia. Investigación y análisis. Las universidades y centros de investigación están realizando estudios para comprender las causas de la inseguridad y proponer soluciones viables. Programas de formación, asesoramiento a las autoridades. Y por último, tenemos la cooperación internacional. Intercambio de experiencias. El gobierno ecuatoriano está trabajando con otros países de la región para intercambiar experiencias y buenas prácticas en materias de seguridad ciudadana. Asistencia técnica. Se ha solicitado asistencia técnica y organismos internacionales como la ONU y la OE para fortalecer las capacidades del Estado en la lucha de la inseguridad. Hemos observado que a partir de en 9 de enero de este presente año, Ecuador fue declarado en estado de conflicto interno. Desde aquel momento se ha ofertado ayuda de varios países, destacando principalmente Estados Unidos. El martes 23 de enero del 2024 llegó a Ecuador un avión directo desde Estados Unidos con ayuda en seguridad para afrontar la lucha contra la violencia desatada por las organizaciones criminales. Un comunicado difundido por el Departamento de Estados Unidos precisó que se entregará 20,000 chalecos antibalas y por más de $1 millón en equipos de seguridad y respuestas a emergencias, incluidas ambulancias y vehículos de logística de apoyo para la defensa. Aseveró que en los próximos días el Buró Federal de Investigación, FBI, incrementará su personal y el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense está movilizándose personas para ayudar a la capacitación de policías y fiscales. Dará apoyo adicional en el área nacional de forense digital y otros análisis que resulten críticos para la lucha contra el crimen organizado. Listo, sin duda han sido contenidos sumamente importantes los presentados por ustedes, chicas. Ahora continuamos con el segmento de preguntas y respuestas.
A partir del 9 de enero del presente año, el presidente Daniel Noboa, a través del decreto ejecutivo 111, declaró el estado de conflicto interno. A partir de esa fecha se ha dado la captura de más de 7.000 ciudadanos. Sin embargo, no se ha combatido la raíz del problema que permite la formación de estas estructuras criminales, siendo uno de ellos la capacidad de financiamiento que tienen las organizaciones delincuenciales. Por ello, me gustaría conocer a través de qué reformas se puede combatir las formas de financiamiento que tienen las estructuras delincuenciales. Para combatir las formas de financiamiento utilizadas por las estructuras delincuenciales, en Ecuador requiere un enfoque integral, es decir, legislación más estricta, implementar las leyes más severas y actualizadas que penalicen el lavado de dinero, mayor cooperación internacional, fortalecer la cooperación con otros países y organismos internacionales para intercambiar información, tanto financiera, rastrear flujos de dinero ilícito y combatir el lavado de dinero. Mejorar la supervisión financiera, es decir, reforzar los controles de la supervisión de de las instituciones financieras para promover el uso indebido de sus servicios por parte de estos grupos criminales. Transparencias y rendición de cuentas, involucramiento comunitario, fomentar la participación activa de la sociedad civil en la denuncia de actividades delictivas, desarrollo y económico social, implementar políticas que fomenten el desarrollo económico y sociales en comunidades vulnerables, reduciendo así la vulnerabilidad de estas poblaciones al ser reclutadas por estos grupos delictivos y disminuyendo la demanda de actividades ilícitas. Así es, Doménica. Muchas gracias por tu respuesta. En los últimos años, Ecuador ha enfrentado una crisis de inseguridad que ha suscitado preocupación en todos los estratos de la sociedad. Este fenómeno se manifiesta a través de un aumento significativo de delitos como robos, asaltos y homicidios, impactando negativamente en la calidad de vida de los ciudadanos y en la estabilidad socioeconómica del país. Por ello, quisiera abordar el tema de cuáles son las principales causas que han contribuido al aumento de la inseguridad en Ecuador. Listo. El aumento de la delincuencia en Ecuador se debe a una serie de factores, incluyendo a la pobreza, la desigualdad social, el narcotráfico, derivando de la corrupción y la falta de oportunidades económicas. Muchas gracias por tu respuesta, Kiera. Les recordamos a nuestros queridos espectadores que si el contenido que les presentamos es de su agrado, si se sienten que es útil para ustedes y de alguna forma desea agradecer, la mejor manera es comentando en este video, dejando una reacción, compartiendo para llegar a más personas y así tener una comunidad más grande. También invitamos a que visiten nuestras redes sociales, en donde siempre estaremos publicando datos interesantes sobre economía y posteando actividades que realizaremos todo el equipo de Economía para Todos. Bien, hemos abordado las formas de financiamiento que tienen las organizaciones delictivas, pero también debemos considerar qué es lo que hacen estas bandas cuando obtienen esas cantidades de dinero, es decir, el lavado, mismo que ingresa a través del sector privado de la economía, representando así una amenaza para la integridad del sistema financiero ecuatoriano. En este sentido, me gustaría que me comenten cómo se debería fortalecer los mecanismos para la detección y el combate hacia estas prácticas de lavado de dinero. De acuerdo. Para fortalecer los mecanismos de detención y combate del lavado de dinero en Ecuador es crucial implementar una serie de medidas integrales. Esto incluye mejorar la capacitación y recursos de las instituciones encargadas de supervisar y regular el sector financiero. Fortalecer la cooperación internacional por el intercambio de información financiera, promover la transparencia en las transacciones financieras y propiedades, implementar tecnologías avanzadas de monitoreo y análisis de datos para identificar patrones sospechosos de esta actividad y endurecer las sanciones contra aquellos que participan en estas actividades ilícitas. Además, es fundamental promover una cultura de cumplimiento en el normativo ético tanto en el sector privado como en el público, fomentando la conciencia sobre el riesgo del lavado de dinero. Así es, Doménica. La percepción de seguridad entre los ciudadanos ecuatorianos es un indicador importante para evaluar el impacto de la crisis en la vida cotidiana y en el tejido social del país. En los últimos años, esta percepción ha experimentado cambios significativos, influenciados principalmente por diversos factores como
la incidencia delictiva, la efectividad de las políticas de seguridad y la cobertura mediática de los acontecimientos violentos. Partiendo de esta premisa, ¿cómo ha evolucionado la percepción de la inseguridad entre los ciudadanos ecuatorianos en los últimos años y cuáles son los factores que influyen en esta percepción? Listo. En los últimos años, la percepción de inseguridad entre los ciudadanos ecuatorianos ha experimentado variaciones, influenciada por factores como la experiencia personal de victimización, la cobertura mediática sensacionalista de la criminalidad, los cambios en las tasas de criminalidad, la confianza en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y las políticas gubernamentales adoptadas para abordar la seguridad pública. Gracias. Bien, las empresas en todos sus tamaños, desde las grandes empresas hasta las microempresas, son objetivo de los delincuentes a través de las extorsiones, el vandalismo, los robos a locales y también se ven afectadas por medidas como la declaración del estado de excepción y el toque de queda, ocasionando que miles de empresas que laboran en horarios nocturnos no puedan realizar sus actividades con normalidad. Con este contexto en mente, me gustaría que abordemos cómo se ven afectadas las empresas por la delincuencia a nivel de sus rendimientos económicos. Actualmente hemos evidenciado que en el país varias empresas han tenido que cerrar por las denominadas vacunas. Es aquí el protagonista la delincuencia que está afectando significativamente a las empresas ecuatorianas en varios aspectos que pueden repercutir en rendimientos económicos. Por un lado, el aumento de la criminalidad puede incrementar los costos de operativos, ya sea por la necesidad de invertir en medidas de seguridad adicionales o por las pérdidas derivadas de robos, fraudes o daños en la propiedad. Además, la inseguridad puede disuadir a los inversionistas y a los clientes potenciales, afectando la reputación y a la imagen de la empresa, lo cual a su vez podría reducir las ventas y la rentabilidad. Asimismo, la delincuencia puede generar un entorno laboral más tenso y menos productivo, lo que afecta la eficiencia y el desempeño de los empleados, todo en lo cual puede impactar negativamente en los resultados financieros de las empresas en el Ecuador. Gracias por tu respuesta. El crimen organizado y el narcotráfico representan una amenaza constante para la seguridad nacional de Ecuador, generando una compleja red de actividades ilegales que impactan negativamente en la estabilidad socioeconómica y en la integridad de las instituciones del país. La presencia de grupos delictivos organizados y el tráfico de drogas no solo alimenta las violencias y la corrupción, sino que también socavan los esfuerzos por mantener un ambiente seguro y pacífico para los ciudadanos. En este sentido, sería preciso reflexionar acerca de cuál es el impacto del crimen organizado en la seguridad nacional y cómo este está afectando a la sociedad ecuatoriana. El impacto del crimen organizado en la seguridad nacional es significativo, ya que amenaza la estabilidad política, económica y social del país. En Ecuador, Bien, me parece que tenemos un problema con el audio de Kiara. Bien, continuemos con la siguiente pregunta. Ahora, refiriéndonos a la actividad empresarial de nuestro país, más precisamente al turismo, tenemos que este sector ha sido duramente afectado por esta crisis de seguridad, en vista que la declaración de conflicto interno ha provocado que las embajadas de ciertos países recomienden a sus ciudadanos tener cautela al momento de quizá viajar a nuestro país. Por ende, mi pregunta va enfocada hacia de qué forma se puede impulsar el sector turístico a través de las políticas públicas. Para impulsar el sector turístico en Ecuador a través de políticas públicas, es fundamental implementar estrategias que restauren la confianza y la seguridad tanto nacional como internacional. Esto incluye fortalecer la presencia policial en áreas turísticas, mejorar la coordinación entre las autoridades para combatir la delincuencia
y promover las campañas de marketing efectivas que resalten los atractivos turísticos del país y brinden garantías de seguridad a los visitantes. Además, es importante invertir en la capacitación del personal y desarrollo de experiencias turísticas auténticas que promueven el turismo sostenible y responsable, generen así un impacto positivo en la economía local y nacional. Ante la crisis de inseguridad que enfrenta Ecuador, el gobierno y la sociedad civil han implementado diversas estrategias y políticas de seguridad con el objetivo de abordar la problemática de manera integral. Estas medidas van desde el fortalecimiento de las instituciones públicas hasta programas de prevención de delito y rehabilitación de infractores. Sin embargo, la efectividad de estas acciones y su impacto en la reducción de la inseguridad aún son objeto de debate y análisis. De tal manera, me gustaría que me comenten cuáles son las principales estrategias implementadas para abordar la inseguridad en el país y cuál ha sido su efectividad. Listo. Las principales estrategias implementadas para abordar la seguridad incluyen el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, la implementación de políticas de prevención del delito, el combate al crimen organizado y la promoción de participación ciudadana en la seguridad. Estas estrategias han tenido resultados mixtos, ya que con avances en ciertas áreas como la reducción de ciertos tipos de delitos, pero también persisten desafíos como la corrupción institucional y la violencia asociada al crimen organizado. La efectividad de estas estrategias, según el contexto local y la coordinación entre las diferentes agencias gubernamentales y la sociedad civil. Hace unos días se anunció que oficialmente habrá un aumento del IVA, motivado por la necesidad de recursos que tiene el gobierno para sobrellevar la crisis de seguridad, que son sumamente necesarios en este escenario de inseguridad. Sin embargo, otro aspecto de vital importancia y que no tiene que ver tanto con recursos económicos, me refiero a la transparencia y eficiencia que debería haber en los procesos judiciales. Más recientemente, con el caso Metástasis, y las múltiples denuncias se han develado lo fraccionado que está este poder del Estado en el Ecuador. Bajo esta premisa, ¿me podrían decir cómo se podría mejorar la transparencia y la eficiencia en los debidos procesos que son llevados a cabo por la función judicial? Para mejorar la transparencia y la eficiencia en los procesos judiciales en el Ecuador, es necesario implementar una serie de medidas que fortalezcan la independencia, la imparcialidad y la eficiencia en el sistema judicial, es decir, el fortalecimiento institucional, promover las reformas que fortalezcan las independencias del poder judicial, garantizando la separación de poderes y la autonomía financiera. Capacitación y profesionalización. Implementar programas de capacitación continua tanto para jueces, fiscales, abogados y personal administrativo. Transparencia y acceso a la información. Fortalecimiento del sistema de control y supervisión. Descongestación de los tribunales e implementar medidas para agilizar estos procesos judiciales y reducir la congestación de tribunales. Participación ciudadana y sociedad civil. Fomentar la participación y el involucramiento de la sociedad civil en la vigilancia y el monitoreo del sistema judicial, promoviendo una transparencia así y la rendición de cuentas en la administración de justicia. Gracias, Doménica. Hemos tenido una increíble presentación por parte de ustedes, chicas. Han demostrado una presentación bastante amplia sobre este tema de seguridad en el país, a pesar del limitado tiempo que le contamos. Sin embargo, no podemos olvidarnos de agradecer a las personas que siempre están pendientes de nuestras publicaciones en Facebook, en Instagram y los programas de cada día subimos aquí en YouTube. De parte de Economía para Todos, les expresamos nuestro más sincero agradecimiento por brindarnos su tiempo y estar al tanto con nosotros. Muy agradable, chicas, haber contado con ustedes en un programa más de Economía para Todos. Coméntenos, ¿cómo se sintieron? ¿Algún mensaje especial para nuestros queridos espectadores antes de despedirnos? Primero quiero expresar mis más sinceros agradecimientos por haberme dado la oportunidad de participar a la economista Lady León enriquecedor segmento y por supuesto también a los que hacen posible que se lleve a cabo este programa. Ha sido un verdadero honor compartir información útil sobre este
relevante por el cual atraviesa nuestro país. Espero que nuestra conversación haya sido informativa y útil. Agradezco profundamente sus preguntas y su interés. Hasta pronto y gracias nuevamente por esta maravillosa invitación. Darle gracias a la economista Lady León. Me sentí muy cómoda. Espero y el tema expuesto haya sido de agrado y de conocimiento. Y asimismo invito a nuestros compañeros de la carrera de economía a participar en estas dinámicas que son muy interesantes y de gran ayuda. Gracias. Gracias, Quiero. Retiramos el agradecimiento hacia Doménica y Quiero por haber decidido participar en este programa, dado que a través de este tipo de proyectos damos a conocer a la sociedad en general en la carrera de Economía de la Universidad Técnica de Machala. Hay grandes estudiantes que en un futuro serán grandes profesionales y que mejor medio de que estas las redes sociales que nos pueden ayudar a facilitar llegar a un amplio público. Y así llegamos al final del programa de hoy. Deseamos expresar nuevamente nuestro más sincero agradecimiento a nuestras distinguidas invitadas por compartir sus valiosos conocimientos. Asimismo, les extendemos una cordial invitación para que nos acompañen la próxima semana, donde de igual forma contaremos con destacados invitados quienes expondrán temas de gran relevancia. Esperamos contar con su grata presencia. Una buena tarde a todos.